Buenas noches, señores estudiantes. El día de hoy vamos a reproducir directamente las exposiciones que fueron grabadas por cada uno de ustedes y a su vez, pues, para su respectiva calificación, ¿sí? Espero que cada uno de ustedes haya realizado lo mejor y procedemos directamente a lo que es revisar las grabaciones de cada uno de ustedes, ¿sí? De dicha universidad, la muestra podría ser que voy a entrevistar a 20, hay 20 estudiantes, a 20 estudiantes de dicha universidad, que esos serían los específicos de todo. Entonces agarro una parte de lo que vendría a ser la población, que son todos los estudiantes, agarro cierta parte que solamente quiero 20, entonces esa viene a ser lo que es la muestra. En conclusión, la muestra es el conjunto que ayuda a trabajar de manera más fácil para poder identificar a los estudiantes que voy a entrevistar. Ya la variable es la característica que yo quiero observar o medir a un elemento de la población o de la muestra, que ésta se cambia de un individuo a otro y es lo que me da la información para poder hacer el análisis. Por ejemplo, si estudio a los estudiantes de una universidad, lo que vendría a ser la variable podría ser la edad que tiene cada uno de estos estudiantes. Por ejemplo, si estoy entrevistando a los 20, que es la muestra, voy a agarrar a tal persona, esa persona tiene 28 años, va a agarrar a otra persona, tiene 50 años y así. Entonces esa vendría a ser la variable. En conclusión, la variable es la característica que se mide en cada elemento. Gracias, profesora. Bien, muy bien. En cuanto a los tres subtemas que usted ha tomado eh, del proceso o las temáticas que estamos aprendiendo directamente en el área de estadística, pues están muy bien analizadas, pues espero que se mantenga con su proceso de conocimiento en el área de estadística, pues entonces muy buen trabajo, Vidal, sí. En este caso voy a dar el paso a uno de sus otros compañeros para poder continuar con el proceso de exposición en cuanto a la temática, ¿sí? Buenas tardes, profesora. El tema que yo voy a hablar es la población. Bueno, en este caso tenemos a la señorita Perlaza, al igual que sus otros compañeros, pues también ella ha tomado sus tres variables para poder dar su temática de exposición. Entonces le pido que estemos atentos directamente a cada una de las variables que ella nos va a dar a conocer en este momento, ¿sí?
Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Evelyn Juliana Perla Zapata. Le voy a hablar sobre la estadística. La estadística es la rama de la matemática encargada de recopilar, organizar y analizar e interpretar datos. Su objetivo es extraer conclusiones válidas y tomar decisiones informada ante la situación o la incertidumbre. La población. La población es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que poseen una característica común que desea estudiar. La moda. La moda en la estadística es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta un grupo de datos, es decir, el dato que más veces se repite es la medida de dispersión más simple y representante. La distancia total entre el valor máximo y el valor mínimo. Un conjunto de datos. Muestra. La muestra en estadística es un subgrupo representativo seleccionado de la población total cuando ésta es demasiado grande. Gracias. Muy bien. En este caso podemos visualizar que la señorita automáticamente tomó sus tres variables, pues, y está cumpliendo con su trabajo de exposición de acuerdo a las temáticas, ¿sí? Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Evelyn Juliana Perla Zapata. Buenas noches. Yo voy a hablar sobre las medidas de tendencia central en estadística. Y en este caso damos el paso a su compañera Lemache para que pueda realizar su proceso de exposición directamente eh, de las temáticas que fueron establecidas en la clase anterior. Recuerde que cada uno de los estudiantes tenía que tomar tres variables para que puedan dar su exposición, ¿sí? Estemos atentos a su proceso para poder realizar un banco de preguntas y poder sustentar a cada uno de ustedes las dudas o sugerencias que puedan dar directamente a cada una de las temáticas, ¿ya? Buenas noches. Yo voy a hablar sobre las medidas de tendencia central en estadística. Dentro de estas voy a hablar de la media, mediana y de la moda. El concepto de las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que representan el valor central o más representativo de un conjunto de datos. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan para resumir grandes cantidades de datos, comparar grupos, analizar tendencias y facilitar la toma de decisiones. Se clasifican en media, mediana y moda. La media es el promedio de los datos y su fórmula es promedio, que es igual a la suma de datos dividido para el número de datos que nos han proporcionado. Tenemos en el ejemplo de la media tenemos 8 datos proporcionados. En estos tenemos que sumar y el total, que es 116, lo dividimos para la cantidad de datos, que es 8. Y nos da la media de 14.5. En el segundo ejemplo nos han dado 10 datos.
suma de los 10 nos da 90 y lo dividimos para esta cantidad que es 10 y tenemos que la media es 9. La mediana es el valor central de un conjunto ordenado de datos. Se representan con la letra ME. En este ejemplo tenemos que nos han proporcionado 9 datos. Los ordenamos y el número central vendría a ser la mediana, en este caso el 5. En el tercer, si nos dan unos datos en número par, debemos de tomar los dos números centrales, sumarlos y dividirlos para 2. En este caso sería 19 dividido para 2 y tenemos una mediana de 9.5. La moda es el valor que se repite con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Se representa con la letra MO. Tenemos 3 ejemplos de moda. En el primero tenemos que el número 57 es el que se repite. Por tanto, la moda en este ejemplo es el número 57. En el segundo ejemplo tenemos que se repite el 5 y el 9. En este ejemplo la moda es 5 y 9. En el tercer ejemplo se repite 2 veces el 7. En este ejemplo la moda es el número 7. La comparación de las tres, tenemos que la media utiliza todos los datos, la mediana identifica el centro y la moda identifica la frecuencia de esos datos. En conclusión, las medidas de tendencia central permiten interpretar datos de manera rápida y eficiente. Gracias. Buenas noches. Muy bien, Lemache. Directamente podemos revisar. Estuve atenta a su proceso de exposición y ha realizado un muy buen trabajo, sí. Cada una de sus temáticas o subtemas que podemos indicar en este momento ha planteado un ejemplo para poder sustentar o despejar dudas directamente en cuanto a cada uno de ellos, dependiendo del tema de que usted habló, ¿no? Me parece un buen trabajo, está muy bien explicadito y continuemos, ¿sí? Continuemos. Recuerde que recién estamos empezando directamente a lo que es el proceso de estudio de nuestra asignatura, pues, y esperando que se mantenga con la misma etapa de conocimiento en la cual usted está dando todo lo mejor de sí, pues, entonces, felicitaciones por su trabajo. Buenas noches. En esta presentación voy a explicar. Bueno, en este caso tenemos o continuamos directamente con su compañero Aldaz, ¿sí? Que él también tiene la oportunidad en este momento de presentar el trabajo, al igual que cada uno de ustedes, pues. Recuerde que el trabajo de cada uno es totalmente calificado, pues. Usted automáticamente está generando una calificación de su actividad en este momento, como usted la está presentando. Ya quedó directamente a criterio de cada uno de los estudiantes, pues como usted quería presentar o como usted quería generar directamente una excelente calificación, ¿sí? Entonces, espero que estén atentos a cada uno de los subtemas que su compañero también ha tenido la oportunidad de seleccionar para poder compartir con ustedes un resumen de cada uno de los subtemas, pues, que se estará explicando en este momento, ¿sí? Escuchemos. 3 conceptos fundamentales de la estadística descriptiva. Tenemos la variable, la muestra y la frecuencia. Estos conceptos son muy importantes porque permiten recopilar, organizar e interpretar datos para obtener información útil y tomar decisiones basadas en evidencia. Comenzaré explicando qué es una variable. Una variable es una característica
o propiedad que puede tomar diferentes valores y que es objeto de estudio dentro de una investigación estadística. Por ejemplo, en nuestro caso queremos conocer cuántas horas estudian los estudiantes por semana. Tenemos que Ana estudia 2 horas, Luis estudia 4 horas, Pedro estudia 3 horas. Esto quiere decir que cada estudiante tiene un valor distinto de la variable. Las variables pueden clasificarse en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas describen características o cualidades, como por ejemplo el estado civil, la profesión o el color de ojos. Por otro lado, las variables cuantitativas se expresan mediante números, como ejemplo la edad, el peso o las horas de estudios. Las variables cuantitativas también pueden ser discretas cuando toman valores enteros, como por ejemplo también el número de hijos, número de mascotas, número de objetos, o también puede ser continuas. Estas son cuando pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo, siguiendo con el ejemplo la estructura, la estatura o el peso. En nuestro ejemplo, las horas de estudio corresponden a una variable cuantitativa. Ahora hablaré sobre la muestra. La muestra es una parte de la población que se selecciona para realizar un estudio. Supongamos que en una institución educativa tenemos 500 estudiantes, lo cual es muy complicado entrevistar a todos ellos, por lo que solo se hizo la toma o seleccionó únicamente a 50 estudiantes para realizarle las respectivas encuestas. Esto quiere decir que estos 50 estudiantes vienen a constituir lo que es la muestra. La muestra debe ser representativa para que los resultados obtenidos reflejen adecuadamente las características de toda la población. La utilización de muestras presenta varias ventajas. Tenemos que esto nos permite ahorrar tiempo y recursos. Nos facilita la recolección de información y esto hace posible estudiar poblaciones muy grandes o extensas sin necesidad de encuestar a todos los integrantes. Por esta razón, la mayoría de las investigaciones utilizan muestras en lugar de estudiar a toda la población. Vuelvo y repito. Continuando con el tema, la frecuencia es el número de veces que se repite en un dato dentro de un conjunto de observaciones. Siguiendo con nuestro ejemplo, eh, después de encuestar a los 50 estudiantes, obtuvimos diferentes cantidades de horas de estudio. Tenemos en el uno que 2 horas, número de estudiantes 8, 3 horas, número de estudiantes 12, 4 horas, número de estudiantes 20 y así sucesivamente. Al analizar los datos, observamos que 20 estudiantes estudian 4 horas por semana. Esto significa que el valor de 4 horas tiene una frecuencia de 20 números de estudiantes, como lo dice aquí el ejemplo. Continuando con el tema, existen tres tipos principales de frecuencia. Tenemos la frecuencia absoluta. Esta representa el número de veces que aparece un dato. En nuestro ejemplo, la frecuencia absoluta para 4 horas es 20. ¿Por qué? Porque es el número de veces que aparece este dato. Tenemos la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa representa la proporción o porcentaje que corresponde un dato respecto al total de las observaciones. Tenemos la fórmula que es frecuencia es igual a frecuencia absoluta dividido para el número total de datos. Continuando con nuestro ejemplo, ¿verdad? O con nuestro caso, tenemos que 20 es dividido o se divide para 50.
que esto nos da un total de 0,40, pero como nuestra frecuencia es relativa y tiene que ser a su vez porcentual, este 0,40 que nos da, lo multiplicamos por 100. Y finalmente tenemos que la frecuencia acumulada corresponde a la suma progresiva de las frecuencias absolutas. Como vemos la fórmula ahí, Fi es igual a la suma progresivas de todas las frecuencias absolutas. Esta nos permite conocer cuántos datos se han acumulado hasta un determinado valor. Ejemplo, para 4 horas sumamos 8 más 12 más 20, que es igual a 40, y Fi, que es la frecuencia acumulada, son 40 estudiantes. Aquí tenemos un ejemplo ya más claro que lo podemos observar. Tenemos una tabla general de frecuencias. Seguimos con nuestro caso, hora de estudios semanales de 50 estudiantes. Como primer ítem tenemos hora de estudio. Como segundo ítem tenemos FI. Como tercer ítem tenemos la frecuencia relativa y como último ítem tenemos la frecuencia acumulada. En la tabla teníamos que la hora de estudios son 2, 3, 4, 5 y 6. Y FI viene a ser el número de estudiantes. 8, 12, 27, que esto nos da una suma total de 50. ¿Cómo obtenemos la frecuencia relativa? ¿Verdad? Como teníamos en la fórmula, que era FI es FI se lo divide para el número total de datos. En este caso, 8 lo dividimos para 50 y esto nos da 0,6. Pero este 0,6, como lo dije, es una frecuencia relativa. Esto lo multiplicamos por 100. Y eso nos da un total de 16%. También cabe recalcar que como es frecuencia relativa, ¿verdad? Y es en por ciento, la suma total de la frecuencia relativa siempre tiene que dar un 100%. No tiene que dar ni 101 ni menos de 100%. Sumamente tiene que dar 100% para que este ejercicio, al menos en lo que es frecuencia relativa, esté bien realizado. Y la frecuencia acumulada, eh, como el primer punto tenemos hora de estudio que es 2, ya tenemos lo que es la frecuencia absoluta que es 8, ya sacamos la frecuencia relativa, ¿verdad? Que es el 16%, y la frecuencia acumulada que es 8. ¿Por qué? Porque siempre se coloca solo el primer valor. Ya el segundo valor se va sumando. Para que no es el segundo valor que es el 20, ya sumamos 12 más 8, que nos da 20. Para que nos dé 40, sumamos 8 más 12 más 20. Y así sucesivamente. Siempre tenemos que tener en cuenta que la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada nos tiene que dar un mismo valor, que es un total de 50. Para concluir, la variable representa la característica que se desea estudiar. La muestra es el grupo seleccionado para obtener información y la frecuencia indica cuántas veces se repite un dato. Estos tres conceptos son fundamentales dentro de la estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque estas nos permiten analizar e interpretar datos de manera organizada y confiable. Gracias por su atención. Nos vemos una próxima. Buenas noches en esta presentación.
Muy bien, Aldas, con su tema de exposición, si podemos visualizar, bueno, ha cumplido directamente con todos los parámetros que se solicitó directamente para su proceso de exposición, pues, y le quedo directamente muy agradecida por darse el tiempo de poder planificar y dar lo mejor de sí. Eh, es un excelente trabajo que ha presentado. Entonces, me queda directamente en ejecutar su calificación, plasmar su calificación en cuanto a su temática, pues establecida directamente y un excelente trabajo, entonces, excelente trabajo, ¿sí? Entonces, esa es la parte que quería acotar directamente cada uno de los estudiantes. Es hasta el momento tengo ciertos estudiantes directamente que han cumplido con su trabajo, pues hay otros que no han entregado aún la actividad. Entonces yo sí espero que cada uno de ustedes pues entregue su actividad. Recuerde que el hecho que no estamos presencial, pues entonces eso no quiere decir que usted no vaya a cumplir con su actividad establecida, ya que son procesos y requisitos que directamente cada uno de los estudiantes necesitan para poder cumplir directamente o aprobar cada una de las asignaturas, ¿sí? Si usted no cumple directamente con su proceso que corresponde, pues recuerde que está totalmente eh, reprobando, diríamos, o perdiendo puntos en cada uno de los parámetros de calificaciones, pues recuerde que al inicio del semestre se socializó cuáles son los parámetros, pues entonces lo que sí le pido es que cada uno de los estudiantes que están atrasados con su proceso, pues, traten de entregar. Recuerde que no estamos en la etapa o no estamos en un nivel mm, de educación, pues donde el docente tenía que andar buscando al estudiante, ya que esa etapa le corresponde a cada uno de ustedes, ¿sí? Eso de ahí. Entonces voy a proceder nuevamente a repetir, porque me parece un excelente trabajo, lo que realizó su compañero Aldaz, y puedan eh, reforzar directamente los conocimientos, pues en cuanto a las temáticas que fueron establecidas y socializadas en este momento, ¿sí? Cualquier duda, recuerde que también tenemos que hacer un banco de preguntas luego para tener para nuestro proceso de evaluación y eso nos permite directamente ir teniendo en cuenta las temáticas o las preguntas que podrían estar, posibles preguntas que podrían estar directamente en el proceso de evaluación parcial, ¿sí? Entonces, atentos, chicos. Presentación voy a explicar tres conceptos fundamentales de la estadística descriptiva. Tenemos la variable, la muestra y la frecuencia. Estos conceptos son muy importantes porque permiten recopilar, organizar e interpretar datos para obtener información útil y tomar decisiones basadas en evidencia. Comenzaré explicando qué es una variable. Una variable es una característica o propiedad que puede tomar diferentes valores y que es objeto de estudio dentro de una investigación estadística. Por ejemplo, en nuestro caso queremos conocer cuántas horas estudian los estudiantes por semana. Tenemos que Ana estudia 2 horas, Luis estudia 4 horas, Pedro estudia 3 horas. Esto quiere decir que cada estudiante tiene un valor distinto de la variable. Las variables pueden clasificarse en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas describen características o cualidades, como por ejemplo el estado civil, la profesión o el color de ojos.
Por otro lado, las variables cuantitativas se expresan mediante números, como ejemplo, la edad, el peso o las horas de estudios. Las variables cuantitativas también pueden ser discretas cuando toman valores enteros, como por ejemplo también el número de hijos, número de mascotas, número de objetos, o también puede ser continuas. Estas son cuando pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo, siguiendo con el ejemplo la estructura, la estatura o el peso. En nuestro ejemplo, las horas de estudio corresponden a una variable cuantitativa. Ahora hablaré sobre la muestra. La muestra es una parte de la población que se selecciona para realizar un estudio. Supongamos que en una institución educativa tenemos 500 estudiantes, lo cual es muy complicado entrevistar a todos ellos, por lo que solo se hizo la toma o seleccionó únicamente a 50 estudiantes para realizarles las respectivas encuestas. Esto quiere decir que estos 50 estudiantes vienen a constituir lo que es la muestra. La muestra debe ser representativa para que los resultados obtenidos reflejen adecuadamente las características de toda la población. La utilización de muestras presenta varias ventajas. Tenemos que esto nos permite ahorrar tiempo y recursos. Nos facilita la recolección de información y esto hace posible estudiar poblaciones muy grandes o extensas sin necesidad de encuestar a todos los integrantes. Por esta razón, la mayoría de las investigaciones utilizan muestras en lugar de estudiar a toda la población. Vuelvo y repito. Continuando con el tema, la frecuencia es el número de veces que se repite en un dato dentro de un conjunto de observaciones. Siguiendo con nuestro ejemplo, eh, después de encuestar a los 50 estudiantes, obtuvimos diferentes cantidades de horas de estudio. Tenemos en el uno que 2 horas, número de estudiantes 8, 3 horas, número de estudiantes 12, 4 horas, número de estudiantes 20 y así sucesivamente. Al analizar los datos, observamos que 20 estudiantes estudian 4 horas por semana. Esto significa que el valor de 4 horas tiene una frecuencia de 20 números de estudiantes, como lo dice aquí el ejemplo. Continuando con el tema, existen tres tipos principales de frecuencia. Tenemos la frecuencia absoluta. Esta representa el número de veces que aparece un dato. En nuestro ejemplo, la frecuencia absoluta para 4 horas es 20. ¿Por qué? Porque es el número de veces que aparece este dato. Tenemos la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa representa la proporción o porcentaje que corresponde un dato respecto al total de las observaciones. Tenemos la fórmula que es frecuencia es igual a frecuencia absoluta dividido para el número total de datos. Continuando con nuestro ejemplo, ¿verdad? O con nuestro caso, tenemos que 20 es dividido o se divide para 50, que esto nos da un total de 0,40. Pero como nuestra frecuencia es relativa y tiene que ser a su vez porcentual, este 0,40 que nos da, lo multiplicamos por 100. Y finalmente tenemos que la frecuencia acumulada corresponde a la suma progresiva de las frecuencias absolutas. Como vemos la fórmula ahí, Fi es igual a la suma progresivas de todas las frecuencias absolutas. Esta nos permite conocer cuántos datos se han acumulado hasta un determinado valor. Ejemplo, para 4 horas
sumamos 8 más 12 más 20, que es igual a 40, y FI, que es la frecuencia acumulada, son 40 estudiantes. Aquí tenemos un ejemplo ya más claro que lo podemos observar. Tenemos una tabla general de frecuencias. Seguimos con nuestro caso, hora de estudios semanales de 50 estudiantes. Como primer ítem tenemos hora de estudio. Como segundo ítem tenemos FI. Como tercer ítem tenemos la frecuencia relativa y como último ítem tenemos la frecuencia acumulada. En la tabla teníamos que la hora de estudios son 2, 3, 4, 5 y 6. Y FI viene a ser el número de estudiantes. 8, 12, 20, 7, que esto nos da una suma total de 50. ¿Cómo obtenemos la frecuencia relativa? ¿Verdad? Como teníamos en la fórmula, que era FI es FI se lo divide para el número total de datos. En este caso, 8 lo dividimos para 50 y esto nos da 0.6. Pero este 0.6, como lo dije, es una frecuencia relativa. Esto lo multiplicamos por 100. Y eso nos da un total de 16%. También cabe recalcar que como es frecuencia relativa, ¿verdad? Y es en por ciento, la suma total de la frecuencia relativa siempre tiene que dar un 100%. No tiene que dar ni 101 ni menos de 100%. Sumamente tiene que dar 100% para que este ejercicio, al menos en lo que es frecuencia relativa, esté bien realizado. Y la frecuencia acumulada, eh, como el primer punto tenemos hora de estudio que es 2, ya tenemos lo que es la frecuencia absoluta que es 8, ya sacamos la frecuencia relativa, ¿verdad? Que es el 16%, y la frecuencia acumulada que es 8. ¿Por qué? Porque siempre se coloca solo el primer valor. Ya el segundo valor se va sumando. Para que no es el segundo valor que es el 20, ya sumamos 12 más 8, que nos da 20. Para que nos dé 40, sumamos 8 más 12 más 20. Y así sucesivamente. Siempre tenemos que tener en cuenta que la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada nos tiene que dar un mismo valor, que es un total de 50. Para concluir, la variable representa la característica que se desea estudiar. La muestra es el grupo seleccionado para obtener información y la frecuencia indica cuántas veces se repite un dato. Estos tres conceptos son fundamentales dentro de la estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque estas nos permiten analizar e interpretar datos de manera organizada y confiable. Gracias por su atención. Nos vemos una próxima. Muchas gracias, Alda, por su presentación. Sí, hasta allí vamos a quedar para poderle dar paso a todos sus compañeros. Sí.